Ya que estamos en esta parte de velocidad de reacción, hemos visto un poquito cómo es el tema de las reacciones exotérmicas, las reacciones endotérmicas. Cabe voy a incrementar acá algo de que las reacciones exotérmicas, sabíamos que Q era positivo cuando la reacción libera calor, o sea, cuando es exotérmica. Y acá vemos de que el delta H, sabemos que es H2 menos H1, eso es negativo, y es que es negativo por la sencilla razón de que las reacciones exotérmicas se producen con disminución de la entalpía, y las reacciones endotérmicas, las que absorben calor, se producen con absorción de la energía. Es por eso que esto es positivo y esto es negativo. Además de eso que ya habíamos visto de que cómo se relaciona delta H con Q, era esto. Entonces esto completa más o menos la información del por qué esta situación se da de esta manera. Eso más o menos para redondear lo que hemos visto con esos cuadros. Ahora vamos a ver a continuación los factores que modifican la velocidad de una reacción química. Y podemos ver que hay varios factores, entre ellos la naturaleza de los reactivos, si son sólidos, si son líquidos, si son gaseosos, todo esto ahí tiene influencia. La influencia de la temperatura. La gran mayoría de las reacciones se ve incrementada con la temperatura. Incluso también algunas enfermedades, o sea, la reproducción de ciertos virus, ciertas bacterias, se ven favorecidas con el aumento de la temperatura, claro, dentro de ciertos rangos, ¿verdad? Influencia de la luz. Algunas reacciones, algunos productos químicos son muy sensibles a la luz y por esa razón, por ejemplo, los vinos, especialmente los tintos, todos vienen en botellas de color oscuro. ¿Por qué? Y porque los tintes y los sabores que se producen en el añejamiento de los vinos son alterados por la luz. De hecho, si ustedes saben, el añejamiento de esta clase de bebidas se hace en lugares oscuros, en sótanos y en recipientes que están totalmente aislados de la luz, ¿no? Recipientes de madera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se hace así? Porque ese proceso es muy sensible a la luz y le altera y lo descompone. Entonces, de hecho, no todas las reacciones químicas se ven afectadas por la luz, pero sí la luz puede afectar a algunas reacciones químicas. Estado de división de los reactivos. Bien, es muy fácil entender eso. Si ustedes toman un trozo de leña y lo tiran en un brasero que está ardiendo, bueno, al final se va a consumir, va a empezar a arder también ese trocito de leña que ustedes pusieron ahí. Pero si hacemos lo mismo con un puñado de aserrín, eso tras que toca el fuego, el aserrín va a arder, pero de manera instantánea. Y eso es, si ambos son madera, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que hace que la reacción, o sea, en este caso la combustión del aserrín sea más rápida que la del trozo de leña? Es porque el aserrín está finamente dividido y el trozo de leña es un pedazo de madera grande, ¿verdad? Entonces, cuanto más dividido están los reactivos, más rápida es la reacción química. Influencia de los catalizadores. Bien, ¿qué eran catalizadores? Los catalizadores son sustancias que pueden alterar la velocidad de una reacción química. Alterar. En la mayoría de los casos las acelera, pues nos interesa usarlo para acelerar, pero hay catalizadores que hacen exactamente lo contrario, que retardan las reacciones químicas y a eso se le llaman inhibidores. Acá este gráfico muestra la raya negra es una reacción en la que no hay ningún catalizador. La raya azul, la curva de color azul, ahí se utilizó un catalizador. Obviamente, ¿qué pasó ahí? Si ustedes miran esto y comparan con estos otros cuadros, por eso no lo borré, es la energía de activación del complejo la que el catalizador hace bajar eso, entonces hace más fácil que un número más grande de reacciones alcancen la condición de reaccionar. Es como si en la carrera con vallas
todas las vallas se ponen abajo, la gran mayoría, si no todos los corredores van a poder pasar allí, ¿verdad? El catalizador negativo o el inhibidor hace exactamente lo contrario. Hace aumentar esta energía potencial y es como si en esa carrera con vallas se pone una valla de esta altura, bueno, ahí ya muy pocos corredores van a poder pasar eso y entonces con eso se retarda la velocidad de la radiación. Entonces el catalizador lo que hace es alterar la velocidad de la radiación en el sentido de bajar la energía potencial del complejo activado o de levantarla. Cuando lo baja, el catalizador se le considera positivo y cuando lo levanta, frenando la radiación, se le dice que es un inhibidor o catalizador negativo. Entonces eso es lo que podemos decir en cuanto a la influencia de los catalizadores, de manera muy breve. Hay mucha más información acá, pero no podemos desarrollar demasiado porque no dan las circunstancias, ¿verdad? Luego tenemos la influencia de la concentración. También es muy fácil entender eso. ¿Qué pasa en una ciudad donde hay un gran congestionamiento vehicular? Pues es mucho más fácil que haya un choque o varios choques en un día en un lugar que está muy congestionado que no en un lugar donde hay 3 o 4 autos en una ciudad grande, ¿verdad? Es muy difícil que eso lleguen a chocar alguna vez. Eso es lo que hace el efecto de la concentración. Cuanto más concentrados son los reactivos, más probable es que ocurra una reacción química y cuanto más diluidos están los reactivos, menos probable es que ocurra una reacción química. Y de esto vamos a hablar con detenimiento enseguida. Bien. Vamos a hablar ahora de la influencia de la concentración. Eso fue objeto de una investigación muy profunda por parte de dos investigadores noruegos, Guldberg y Vage, y que recibe el nombre de Ley de Acción de Masas. Esta gente hizo el siguiente experimento. Tomó un par de sustancias en estado gaseoso y las hicieron reaccionar y fueron gradualmente variando las concentraciones y observaron que cuando un mol de A reaccionaba con un mol de B, le llamaron B a esa velocidad. Luego hicieron la siguiente prueba. Duplicaron la concentración de uno de los reactivos y vieron que la velocidad se duplicó. Luego, en el siguiente caso, duplicaron la velocidad del otro reactivo y el primer reactivo lo dejaron como al comienzo y la velocidad se mantuvo igual que esta. O sea, al duplicar uno de los reactivos, la velocidad se duplicaba. Y cuando duplicaron los dos reactivos, ahí la velocidad se cuadruplicó. Entonces esto a ellos les hizo investigar, les llamó la atención y ellos fueron desarrollando una serie de experimentos que llegaron a la conclusión de una norma, de una ley que se llamó Ley de Acción de Masas. Y más o menos se puede resumir así. Veamos lo que dice, lo que ocurre con esta reacción. Una reacción de hidrógeno con bromo para formar ácido bromídrico o bromuro de hidrógeno. La velocidad de la reacción tiene esta expresión. ¿Qué pasa cuando los reaccionantes no actúan de mol a mol como en este caso? Acá un mol de esto con un mol del otro y da 2 moles de producto. Por ejemplo, la reacción de formación del agua. Acá hay 2 moles de hidrógeno, 1 mol de oxígeno, eso forma 2 moles de producto. No nos interesa mucho los productos ahora, sino sí la acción de la velocidad y de los reactivos, que fue objeto justamente del estudio de Guldberg y Vage. Para este caso, yo les había indicado cuando estábamos viendo equilibrio, ahora vamos a ir gradualmente demostrando eso, por qué el equilibrio tendría que elevarse a la potencia igual a la parte estequiométrica que figuran en la ecuación estequiométrica de los reactivos, a los numeritos que están delante a los coeficientes que le preceden a los reactivos o a los productos. En este caso, los reactivos. Bueno, acá está la razón de eso. Esta ecuación la podemos escribir de esta manera. Acá están las dos moléculas de agua. Y la expresión de velocidad sería igual entonces al producto de las concentraciones de los reaccionantes y que esto conlleva a esta forma. Entonces acá aparece el número, el coeficiente, está como una potencia.
Entonces, básicamente, y en términos generales, se puede expresar la ley de acción de masa de esta manera. Esta es una ecuación genérica, una relación genérica donde la expresión de la velocidad toma esta forma. O sea, es K, la constante de proporcionalidad, por concentración de A elevado a la N, por concentración de B a la M, por C a la P, por D a la Q. Eso que está acá, ¿verdad? Yo creo que me olvidé de la C. Me olvidé de la C. Bueno, acá está, concentración de C elevada a la potencia P más, bueno, no es más, es por concentración de D elevada a la Q. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que dice la ley de Wolver-Ibágue o la ley de acción de masa? Que la velocidad de una reacción química es directamente proporcional al producto de las concentraciones de las sustancias reaccionantes elevada a la potencia estequiométrica pertinente. Así de simple y así de directo es a esta conclusión llegaron estos dos investigadores cuando hicieron este estudio de cómo se relaciona la velocidad de una reacción química con la concentración. Bien, en esta parte todavía no les voy a dar ejercitarios porque necesitamos ahondar un poco más y en la siguiente semana, la siguiente vez, sí vamos a concluir con lo que me está faltando, que es la parte ya de equilibrio, y entonces ahí vamos a hacer bastantes ejercicios sobre esta unidad.